Este Ronald Reagan, cuando sube al poder el Ayatollah Khomeini, lo que representan estas flechas es la guerra Irak-Irán. ¿Ok? Entonces sube al poder Ayatollah Khomeini en Irán y casi inmediatamente después empieza la guerra Irak-Irán. Y esa guerra la iba a perder Irán. ¿Ok? Porque pegaba mucho más duro Irak y pues en Irán acababa de suceder la revolución y entonces a Irán le faltaban muchas piezas para su armamento y municiones. Estaban bajos en piezas y municiones. ¿Y qué crees? Toda la infraestructura militar de Irán la habían construido los gringos, porque los gringos habían sido aliados del gobernante anterior, que era el Shah de Irán. Entonces, toda la infraestructura militar de Irán era gringa. Y entonces, ahora, pues eran yihadistas, y la única manera que iban a sobrevivir la guerra con Irak era si los gringos los abastecían, lo cual es muy interesante porque la guerra Irak-Irán es una guerra que inició Irán. Entonces, en los libros de texto y en los artículos de los medios, lo que te dicen es que Irak inició la guerra y como lo justifican es que Irak fue el primero en cruzar con sus tanques la frontera. Y eso sí es cierto que el primer ejército profesional en cruzar la frontera fue el de Irak, eso sí es cierto. Pero lo que nunca te explican, con cuidado, porque esto es muy importante, es que la razón de que Irak cruzara la frontera con sus tanques es que Irán ya estaba atacando a Irak, porque Irán estaba supliendo a guerrillas disidentes en el norte de Irak y en el sur de Irak, a los kurdos en el norte y a los chiitas iraquíes en el sur. Ese es un acto de guerra. Y fue para defenderse de eso que Saddam Hussein cruzó la frontera contra Irán. Entonces, en realidad fueron los ayatolás los que iniciaron esta guerra. Y pues no tiene ningún sentido que Ayatollah Khomeini iniciara esta guerra si no estaba completamente seguro de que Estados Unidos le iba a enviar armamento, porque toda su infraestructura militar era gringa. Entonces, habría sido suicida para el Ayatollah Khomeini iniciar esta guerra si él no estaba ya completamente seguro que los gringos lo iban a apoyar. ¿Y qué crees? Sí lo apoyaron. Se llama el escándalo Irán-Contra. Fíjate, aquí está explicando Seymour Hersh en el New York Times, está explicando que cuando Ayatollah Khomeini inició la guerra, voy a traducir la cita, dice, Irán en aquella época estaba en una necesidad tremenda de obtener armas y refacciones para su arsenal hecho en Estados Unidos. Bueno, entonces no tenía ningún sentido que iniciara Khomeini una guerra contra Irak si no confiaba en los gringos. Pero claro que confiaba en los gringos. Se destapó algunos años después que desde el mero principio Reagan le estuvo enviando armas, miles de millones de dólares en armas al Ayatollah Khomeini, en secreto. En secreto, por supuesto, en secreto, porque no quieren que la gente entienda que ellos son yihadistas. Y cuando los cacharon, Ronald Reagan dijo, sí, perdón, nunca lo debimos haber hecho, pero es que había unos rehenes que el Hezbollah había tomado en Líbano, y como el Hezbollah es una creación de Khomeini, dijimos, bueno, vamos a enviarle a Khomeini miles de millones de dólares en armas en secreto, a ver si con eso logramos rogarle que influya sobre el Hezbollah para que suelte a estos 5 rehenes gringos en Líbano. Imagínate nada más la estupidez, excusa que produjeron para justificar, pero tenían que decir algo con esa estructura. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no, es que yo le envié armas a los yihadistas porque quería salvar a unos civiles inocentes en Líbano, entonces parece que tú compartes los valores de la gente de a pie en Estados Unidos, porque la gente de a pie en Estados Unidos sí dice, ay, pobrecitos rehenes, sí se preocupa de un pobre ciudadano que ha sido tomado rehén por yihadistas, ¿no? Entonces dices, ay, nuestros gobernantes son como nosotros, quieren salvar a la gente común, ¿no? Y por supuesto que alguna historia así tenían que inventar porque la alternativa
era que estaban simplemente financiando a los yihadistas. Pues, ¿qué crees? Algunos años después, varias investigaciones demostraron que al primer rehén en Líbano lo tomó el Hezbollah en 1982, mientras que la decisión de enviar las primeras armas en secreto de Reagan para el Khomeini, las enviaron en 81, un año antes. Entonces, obviamente, la decisión de enviar armas a Irán no tuvo nada que ver con rehenes en Líbano. Eso simplemente fue una mentira.